Bien, para trabajar ahora con el 11B, el 11B me pide calcular todas las medidas de posición y todas las medidas de dispersión. Antes de eso vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Si yo trabajaba para datos agrupados, tenía una media que era esta fórmula. El punto medio por la frecuencia relativa. Y para datos sin agrupar, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el mismo símbolo, la misma sumatoria, pero en vez de tener el punto medio vamos a trabajar con el punto exacto. Es decir, vamos a elegir cada uno de los valores. Bien, entonces la diferencia va a estar acá. En el dato agrupado trabajaba con la media, con el punto medio, perdón, para hacer la media. Y en el dato sin agrupar trabajo con el dato exacto. Es decir, que vamos a tener lo siguiente. Media va a ser igual a ¿qué? A el punto por la frecuencia relativa. Es decir, vamos a poner nuestro primer punto, que era el 57. Y lo vamos a multiplicar por 0,025. Más. Vamos a poner el segundo punto, que es 59, y lo voy a multiplicar por 0,15. Más. Y acá ponemos punto suspensivo. Recuerden que ustedes lo tienen que escribir. Yo lo pongo así para que me alcance el pizarrón y sea un poco más corto el video en particular. El último valor que voy a poner es el 64 y lo voy a multiplicar por el último valor de la frecuencia relativa. ¿Bien? Entonces, si ustedes ahora que van a hacer cada uno de los valores, los van a multiplicar por la frecuencia y los van a sumar. Este valor nos tiene que dar aproximadamente 60,8. Bien, este valor lo vamos a recuadrar y lo tenemos que dejar reservado para después. Bien, el segundo de los en el ejercicio, el segundo valor que calculamos en las medidas de posición es la moda. Bien, recuerden, la moda era MO. ¿Y qué era la moda? Era encontrar el valor que más se repetía en la frecuencia absoluta. Bien, si ustedes observan la tabla, el valor que más se repite o que mayor es el 11. Pero no quiere decir que la moda es 11. Vamos a decir que la moda corresponde al valor 60. Es decir, que el número 60 es el que aparece más veces. Bien, y por último vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que partir la cantidad de datos a la mitad. Bien, si tenemos 40 datos, tenemos que dejar 20 por arriba y 20 por abajo. Bien, ¿cómo lo encontramos? A través de la frecuencia absoluta acumulada. Bien, entonces miramos esta columna. El primer valor tenemos 1, quiere decir que hemos contado un dato. El segundo tenemos 7, el tercero tenemos 18. Recuerden que la mitad de 40 es 20, entonces el próximo valor va a estar acá, porque va a estar el valor 18, el 19, el 20, el 21, hasta el 28. A mí el que me interesa es el que está en la posición número 20, que corresponde al valor 61. Entonces la mediana va a ser 61. Bien, entonces acabamos de calcular todas las medidas de posición. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Bien, para calcular la primera medida de dispersión teníamos que calcular la varianza. ¿Sí? Avísame cuándo. Bueno, ahora vamos a calcular la varianza. Para la varianza, recuerden que para datos agrupados, acá teníamos así. Decía punto medio menos la media al cuadrado por la frecuencia relativa. Bien, pero como hemos visto recién en la media, acá vamos a hacer el mismo cambio. Vamos a cambiar el punto medio por el punto exacto, es decir, el valor exacto. Bien, va a ser el mismo modo, se va a trabajar de la misma manera que en el otro, salvo que cambiamos el punto medio por el punto exacto. Entonces, el primer punto exacto que tenemos es 57. Le voy a restar 60,8, que era la media,
lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por la primera frecuencia relativa, que era 0,025. Más el segundo, que es el 59, menos 60,8, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia, que era 0,15. Más punto suspensivo y pongo el último. El último era 64 menos la media, que es 60,8, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia, que era 0,025. Esto les va a dar un valor aproximado a 2,11. Bien, ahí tenemos el valor aproximado. Bien, entonces hemos calculado el primer valor de las medidas de dispersión. Recuerden que las medidas de posición eran 3, media, moda y mediana, y de dispersión eran también 3, varianza, desvío estándar y coeficiente. Entonces voy a borrar las 3 primeras para poder calcular las 2 que me faltan de las de dispersión. Es decir, me falta el desvío. Para calcular el desvío, recuerden, la fórmula del desvío era calcularle la raíz cuadrada a la varianza. Es decir, le voy a calcular la raíz cuadrada a 2,11. Que eso me da un valor aproximado a 1,45. Y por último, lo que me queda hacer es el coeficiente de variación. ¿Sí? ¿Cómo resolvíamos el coeficiente de variación? Era esta la fórmula, CB, y poníamos el desvío sobre la media. Es decir, 1,45 dividido en 60,8. Que esto me da un valor de 0,02. Entonces, acabamos de terminar toda la parte del 11B.